En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy tenemos para nuestra reflexión el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En síntesis, estos 10 versículos nos dan a conocer una jornada en la cual el Señor Jesús sigue anunciando la buena noticia de la salvación. Una jornada intensa en la cual no solo manifiesta su poder obrando milagros de sanación y liberación, sino también se da el tiempo para orar, para estar en la soledad, para reposar. Una jornada, en definitiva, que no concluye, que no tiene fin, sino que el Señor Jesús continúa con su misión itinerante, predicando, sanando y expulsando demonios. Es una jornada que quiere describirnos un día típico en la actividad del Señor Jesús para mostrarnos cómo se manifiesta en la vida ordinaria. El pasaje del Evangelio de hoy, entonces, es la continuación de lo que se había iniciado el domingo pasado con la actuación del Señor Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Y se pone de manifiesto que aquella enseñanza liberadora que se hizo en el ámbito del lugar sagrado y en el día sábado, en el lugar institucional de reunión para la comunidad, no puede quedar petrificado allí. No puede quedarse encerrado al interior de un edificio, sino más bien nos muestra que el reino de Dios también se desarrolla dentro de la vida ordinaria, en reuniones y en casas, dentro de las relaciones y experiencias de la vida cotidiana, en las más simples y sencillas. En la vida de cada día, enfermedad, muerte, opresión, angustia, nos acechan continuamente, pero el Señor Jesús ha venido para liberarnos de todo mal. Y ciertamente el dolor, el sufrimiento no es querido por nadie, tampoco por Dios. Por ello, el pasaje del Evangelio de hoy no teoriza sobre el mal, sino que muestra a un Dios encarnado que se acerca y se compadece. Un Dios que en el Señor Jesús lo ha experimentado y que lo combate. Un Dios que en su humanidad es capaz de acercarse, estar con nosotros, darnos signos de amistad y salvarnos. El pasaje del Evangelio de hoy, entonces, lo podemos dividir en 3 eventos y en una conclusión que nos habla de la incansable obra del Señor Jesús en medio de su pueblo. Sin embargo, me detendré sobre todo en la primera parte, donde contemplamos la curación de la suegra de Simón, llamado Pedro, más adelante en el Evangelio. Así, de esta experiencia podemos recoger algunos aspectos interesantes que nos ayudan a poner en su justo contexto las otras partes del pasaje del Evangelio de hoy. De ese modo, entonces, mis hermanos y mis hermanas, uno de estos aspectos tan peculiares es contemplar que en el proceso de sanación se verifica un gesto muy significativo. El pasaje del Evangelio nos dice que cuando entró el Señor Jesús en la casa de Simón, enseguida le hablaron de ella. Enseguida le hablaron de la enfermedad de su suegra. Esta expresión, le hablaron de ella, nos ubica en un contexto eclesial donde el grupo apostólico le presenta al Señor Jesús la humanidad enferma e interceden ante Él por dicha humanidad. En ese sentido, desde el inicio podemos contemplar que la comunidad de los discípulos del Señor Jesús se presenta como un lugar de sanación, siendo la intercesión de la Iglesia quien tiene el poder de acercar la salvación a quien la necesite. Luego contemplamos el gesto, y ya lo mencioné un poco antes, el gesto de sanación viene manifestado a través del toque de lo divino con lo humano.
El proceso de sanación se manifiesta atrayendo hacia lo divino la humanidad enferma, necesitada de salvación. Y será esta comunidad de creyentes, la iglesia misma, quien será este medio, será un medio salvífico. La iglesia, a través de la iglesia, está la salvación. Y lo podemos contemplar en silencio cuando observamos al Señor Jesús, cuando en el pasaje del Evangelio de hoy nos menciona, se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Y después de este gesto le desapareció la fiebre y ella se puso a servirles. Se puso a servirles. Este entonces es el camino de la sanación y de la salvación. Dios que se acerca a nosotros, se aproxima, se encuentra con nosotros, tiene un encuentro personal, nos toma y nos levanta para que estemos de pie. Esto que les acabo de decir nos lo dirá en otras palabras Pier Battista Pizzaballa. Es una secuencia, la unión que existe entre estos dos verbos, tomar la mano y levantar, es un vínculo que genera vida, que supera la muerte, que hace que uno resurja. La mano de Jesús, cuando toma la nuestra, nos levanta, nos devuelve a la vida, porque para vivir necesitamos este simple gesto de ternura y de cercanía. Así entonces, la persona que va en este camino del discipulado, siguiendo al Maestro, es capaz de sanar de sus males para ponerse al servicio de Dios. El martes de esta semana hablaba con una persona y esta persona me decía que la iglesia es como un hospital de guerra, ya que todos llegamos a esa tienda de campaña, todos llegamos heridos, enfermos, necesitados de sanación. Luego, en esa tienda de campaña, en ese hospital, se nos sana, se nos recompone, se nos da aquello que necesitamos, se nos ayuda a recuperarnos, para después salir de nuevo a librar 1,000 batallas. Es por tanto que es necesaria la iglesia para nuestra salvación. Por eso también en la suegra de Simón contemplamos que se puso a servirles, no solamente al Señor Jesús, sino a la comunidad de discípulos. El proceso de sanación se completa cuando ya somos capaces de salir de nosotros mismos, de nuestra propia historia, para trascender hacia los demás. La sanación es completa cuando se rompen las barreras, cuando ya somos capaces de salir de aquello que nos aprisiona, de aquellas heridas que nos tiene el mal y que nos deprimen, cuando somos capaces de amar incluso a aquellos que nos han hecho el mal. Allí, cuando perdonamos de corazón, por ejemplo, es cuando la sanación es completa. Y bueno, el episodio del Evangelio de hoy no se detiene en la casa de Simón. La salvación que ha tenido lugar en esta casa también se expande hacia afuera. Y toda la ciudad se agolpaba en la puerta. Es lo que leemos en el pasaje del Evangelio. Es decir, la gente, cada quien, con su propia carga de sufrimiento y cansancio, se acercaba al Señor Jesús. La puerta es un signo muy significativo. Con Dios siempre hay una puerta que pasar, siempre hay un antes y un después. En la fe es necesario pasar por la puerta. Así la sanación se verifica, sea pasando o dejando pasar al Señor Jesús a través de la puerta de nuestra vida. Y también en esta segunda parte del pasaje del Evangelio de hoy, se nos dice que el Señor Jesús curó a muchos. Y nos podemos preguntar, ¿por qué dice que muchos y no todos? Ciertamente pensamos que aquella tarde en Cafarnaúm el Señor Jesús curó a todos. Sin embargo, y esto no debe de escandalizarnos, también podemos decir que no curó a todos. Y por la sencilla razón que este sentido se adapta mejor al ministerio de sanación del Señor Jesús, que no ha tenido el objetivo de sanar a todos.
En otras palabras, por ejemplo, pensemos en su amigo Lázaro. No lo ha querido sanar. Y así con otros muchos enfermos. Y hemos de reflexionar que aun cuando la enfermedad no es querida por Dios, y aun cuando la enfermedad es un misterio, también la enfermedad es una manifestación de la voluntad de Dios, de lo que permite Dios en nuestras vidas. Porque por una parte, la enfermedad en muchas ocasiones es un medio para llegar a Él, para acercarnos a Él y para dejar que Él se acerque a nosotros. En otras ocasiones, la enfermedad, sobre todo física, es un medio para llegar a algo más precioso, como la sanación interior. ¿Cuántas personas necesitamos más de una sanación interior que de una sanación física? ¿Cuántas personas muchas veces no llegamos a sanar físicamente, pero interiormente experimentamos la salvación? Y en ese sentido también en otras ocasiones la enfermedad sirve de purificación de nuestros pecados, para prepararnos aquí en la tierra para el encuentro definitivo con Dios en el cielo. O también la enfermedad es un testimonio de fe y esperanza ante el mundo, de fortaleza, de presencia de Dios en nuestras vidas, que aún a pesar de estar enfermos, podemos sonreír, podemos tener una luz diferente en nuestro corazón, en nuestra cara. Y ahora me recuerdo de una persona que visito en el hospital, que le llevo la comunión y sé que tiene una enfermedad terminal. Y aún así, el testimonio de fe que me da es grande, es una luz diferente, me hace crecer en la fe. O también en muchas ocasiones, y creo que esto es lo más importante, soportar con paciencia el peso de la enfermedad nos ayuda a llegar a la santidad. Y todo, mis hermanos y mis hermanas, es gracia de Dios que se manifiesta en nosotros. En fin, solo para concluir, el Señor Jesús, también observamos en el pasaje del Evangelio, se toma su tiempo para orar, para seguir cultivando en su interior la relación con su Padre. Nos enseña con esto que aún a pesar de nuestras actividades, de lo que estemos pasando en la vida, es esencial voltear nuestro corazón a Dios para tener esos momentos de intimidad en la oración. Nos indica que no hemos de tener miedo a apartarnos para retomar fuerzas, para evaluar nuestras vidas, para experimentarnos amados sin necesidad de algún mérito. Y también para no sentirnos autosuficientes, para poner en la oración cada una de nuestras actividades. Y también el pasaje del Evangelio de hoy nos habla de vivir el discipulado con el estilo itinerante del Señor Jesús. Es permitir que el Señor Jesús nos atraiga a su camino para que, renunciando a nuestras propias comodidades o gratificaciones, renunciando a los lugares o a las personas con las cuales nos podemos sentir a gusto y en paz, podamos llevar la palabra de Dios a quien lo necesite. El Señor Jesús nos abre horizontes más amplios, como los que se les abrieron a los discípulos en el momento de la llamada. Y en el pasaje del Evangelio de hoy les propone ir a otra parte. De esa manera, quien quiere seguir al Señor Jesús, el que lo busca, sabe dónde encontrarlo. Siempre lo encontrará en otra parte, porque Él ya habrá abandonado ese lugar donde se había beneficiado, donde había sanado, donde había curado. No permanece en un solo lugar. El Señor Jesús siempre va hacia adelante. Y también nosotros somos llamados a ir ahí, a otro lugar, donde el Señor Jesús, donde el Cordero vaya. Ahí es donde nos llama. Mis hermanos y mis hermanas, gracias por su paciencia. Un poco larga esta reflexión, pero creo que lo amerita. Dios les bendiga, y si les gusta el canal, denle me gusta al video y compártanlo con sus seres queridos. Dios les bendiga, paz y bien, y hasta la próxima.